¿Sí se ve? Sí. Pues no sabía que yo iba a pasar primero, pero No son lo de importa. índices eritrocitarios. Y pues primero puse imágenes como de que diferencias entre un frotis normal, em, donde se ven los eritrocitos en condiciones normales, y un frotis de sangre con anemia por deficiencia de hierro, ¿no? Y entonces, pues desde aquí podemos ver cómo van a cambiar los índices eritrocitarios, ¿no? Comenzando por el ancho de distribución, que leí que va a incrementar el porcentaje, o sea, sí va a haber presencia de anisocitosis en caso de una deficiencia de hierro. Luego tenemos el volumen corpuscular medio, y en caso de la anemia ferropénica, pues van a ser eritrocitos microcíticos, entonces pues el volumen corpuscular medio va a estar disminuido, al igual que la hemoglobina corpuscular media también va a estar disminuida, entonces van a ser eritrocitos hipocrómicos. Y encontré información como diferente sobre reticulocitos, pero para mí tenía más, o sea, bueno, según yo están disminuidos, pero en muchos lugares yo encontré que la cifra es normal. Entonces no estoy muy segura de eso. ¿Qué piensas dada la fisiología que conoces? Pues yo pensaría que están disminuidos, porque pues no sé, yo entendí que no se está dando pues bien la eritropoyesis. Entonces, al Yo diría, principio, ¿no? ¿mande? Claro, es lo que Ah, yo diría. entonces sí, pues estarían disminuidos. Entonces, en resumen, estaría disminuido todo excepto el ancho de distribución, que pues estaría incrementado. Ok, eso es correcto. ¿Cómo difiere esto en contraste a algo de otras anemias carenciales? Pues, por ejemplo, la perniciosa, que por ejemplo, deficiencia de vitamina B12, el volumen corpuscular medio está incrementado, entonces son eritrocitos macrocíticos. Y mm, por ejemplo, las anemias hemolíticas depende, o sea, de cuál sea. Por ejemplo, en talasemias, em, el volumen corpuscular medio igual va a estar disminuido. Pero en otras anemias hemolíticas, las células son hormocíticas, entonces pues sí hay bastante variación entre pues diferentes anemias. Y creo que aquí lo que es central es cierto, hay muchas variaciones, pero lo que no encontramos habitualmente es normocítica normocrómica, a menos que la anemia normocítica normocrómica es fuertemente indicativa de falla medular en un contexto en donde el paciente tiene los elementos para hematopoiesis, es decir, tiene vitamina B12, tiene ácido fólico, tiene hierro, tiene todo, y sin embargo no sintetiza. Ese es un dato de alarma. Contra anemia normocítica normocrómica casi siempre indica que se cuenta con qué sintetizar, que sin embargo no se hace, y eso habla o de insuficiencia medular o de falta de eritropoyetina. Eso es interesante. Entonces siempre que ustedes leen una biometría hemática, porque esos son elementos para la lectura de la biometría hemática, tienen que ir a ver los índices eritrocitarios y no alcanza con que digan que el paciente tiene anemia. Tienen además que clasificar la anemia en función de los índices para determinar la posible explicación de la misma. ¿Sale? Pues creo que de índices eso es todo. De estructura eritrocitaria no hay nada. De hemólisis obviamente tampoco. Entonces básicamente me interesa el impacto, primero la fisiología del hierro, luego la síntesis de la hemoglobina y luego la eritropoyesis en ese orden, por favor. Entonces, Fernández Balam. ¿No ¿Qué? está? La siguiente habla por fin. No, sí, aquí estoy. Esa. Sí.
Gracias. Bueno, pues yo voy a continuar con la fisiología del hierro en la anemia ferropénica. Y antes, pues las necesidades del organismo de hierro a diario son entre 20 y 25 miligramos, y los obtenemos de la dieta y los obtenemos de los almacenes que tengamos, de macrófago, hígado, vaso o médula. También habíamos mencionado en la primera clase que absorbemos aproximadamente 1.5 miligramos de los enterocitos de la dieta y vamos a perder aproximadamente de 1 a 2 miligramos al día, ya sea por descamación de las células epiteliales, del tubo digestivo, también leí que por piel, orina o menstruación en el caso de las mujeres. Entonces, la anemia ferropénica se va a presentar cuando tenemos un desequilibrio entre estas tres, entre el aporte, el consumo y la eliminación del hierro. Entonces, esta deficiencia puede tener múltiples causas, como anoté ahí. Por ejemplo, puede deberse a una disminución del aporte de hierro por parte de los alimentos o tal vez a un defecto en lo que es la absorción intestinal con los transportadores, porque por ejemplo había leído que el zinc y el calcio, por ejemplo, compiten con el transportador de metales divalentes en el enterocito, entonces eso igual reduce la absorción de hierro. ¿Otra vez quiénes lo reducen? Ya sea por la disminución del alimento o por competencia, por zinc y calcio. Pueden ellos... con zinc y calcio. Sí. Ok, ya te escuché. Sí. Muy bien. ¿Qué tiene que ver el pH gástrico? El pH favorecía la absorción. Entonces... Sí. Y entonces, bueno, sea ¿qué implicaciones tiene esto para la administración de hierro en los pacientes que lo requieren? ¿Que el pH sea ácido se refiere? Ajá, por lo tanto... pues eso, ¿no? Que sea ácido para que se pueda absorber mejor. Entonces, si tú le recomiendas gotitas de hierro a un lactante que tiene anemia, ¿qué le vas a decir a la señora? ¿Cómo se lo va a dar o cuándo se lo va a dar? Sí, quiera que se lance. O si alguien tiene la respuesta, por favor que se lance. Doctor, ¿podría ser en ayunas? ¿Podría ser? En ayunas. Claro, debe de ser con estómago vacío. Sí, de hecho creo que lo mencionó en la primera clase. Sí, bueno, pues lo vuelvo a mencionar. Es bien importante eso por el tipo de absorción que tiene, el impacto que tiene el pH en la absorción. ¿Cómo es que el pH impacta la absorción? ¿Encontraste eso? No. Solo encontré qué pasaría con las reservas. ¿Cómo creen que afecte el pH en la posibilidad de absorber el hierro? ¿Cómo es que se tenía que absorber? ¿En qué condición está? ¿Qué variaciones tiene en su presentación? En su forma química. Pues lo podemos adquirir en forma ferrosa, reducida o oxidada férrica, o también unido a hemo, no sé si se refiere. ¿La forma ferrosa o férrica varía en función del pH o no? Obviamente sí, esa es la razón. La forma en la que se encuentra el hierro, reducido o no reducido, dependerá del pH y la forma en la que se encuentra ferroso versus férrico incide también en su absorción. Por eso es que se recomienda el hierro en pH ácido o en ayuno. Entonces, si tú vienes y se lo das con alimentos, particularmente con la leche, que es alcalina, hay problemas para la absorción. Y es un problema muy común porque las señoras, como al niño no le gusta el sabor de las gotitas de hierro, va y se la pone en la leche, comillas, para disfrazarle el sabor, pero entonces impide su absorción. Saber esto es importante porque les permite que el hierro llegue cuando tiene que llegar a donde tiene que llegar. ¿Sale? Sí. Muy bien. ¿Cómo cuánto tiempo nos duran las reservas de hierro si no consumimos hierro? ¿Tienes esa noción? No me la topé. O sea, de hecho la información la saqué creo que si no sé mal, no la encontré. No lo encontraste. No me lo topé. A ver, vamos a ver qué tienes. Tienes entonces, síguele con lo que nos estabas diciendo.
Bueno, pues... Ay, perdón. Un momento. Lo No te siento, oigo. lo siento. Sí, entonces como cualquiera que sea la causa por la que no tengamos hierro suficiente, pues entonces lo que haremos es uso de todas las reservas que tengamos. Entonces por eso abajo en los progenitores eritroides le puse número 1, vamos a utilizar todo el hierro que tengamos para sintetizar hemoglobina, pero pues a la larga nos vamos a gastar los depósitos de ferritina o de hemosiderina si ese sea el caso, y entonces disminuye lo que es la síntesis de hemoglobina y la transferrina en el plasma aumenta porque, o sea, me encontré, o sea, yo creí que era al revés, ¿no? Porque como no hay hierro, dije, no hay transferrina, no, pero se leí que la transferrina cuando de hecho está disponible es aumentada. Entonces... Ajá, pero nosotros no medimos la transferrina en laboratorio. ¿Qué es lo que medimos? Medimos la saturación de la transferrina. Sí. O sea, no nos interesa cuánta transferrina hay. Evidentemente, si yo no tengo hierro, como el proceso de absorción intestinal del hierro ocurre a nivel intestinal y requiere de transportadores como lo estás poniendo, entonces la falta de hierro induce la formación o síntesis de transferrina para favorecer el que cuando el hierro esté en el tubo digestivo haya donde ponerlo para transportarlo. ¿Tiene sentido esto? Entonces, a ti lo que te interesa es no la cantidad, puesto que la cantidad de transferrina podría verse afectada por el hecho de que hay deficiencia en una forma que parece contraria a lo intuitivo, pero en realidad no, porque si te falta hierro, aumentas los transportadores para facilitar tus probabilidades de extraer el hierro del intestino y meterlo al cuerpo. Pero si hay mucho hierro circulando, entonces la transferrina, que esencialmente es una proteína transportadora de hierro, se va a encontrar llena. Y si te falta hierro, o saturada, y si te falta hierro, entonces la transferrina se va a encontrar baja porque no hay hierro para transportar, y entonces la saturación de la transferrina es la que desciende, no la transferrina total, sino la saturación. Entonces, una de las mediciones enzimáticas de hierro es la saturación o porcentaje de transferrina que de hecho está transportando hierro. ¿Sale? Sí. ¿Y qué más? Y Entonces, pues ya, o sea, en cuanto a la síntesis de epsidina, pues esta no va a haber porque hace falta hierro. Y en cuanto a la absorción intestinal, pues yo creo que va a depender la causa, ¿no? Porque bueno, yo pensaría que aumentaría la absorción, pero por ejemplo, si la causa es por un déficit de hierro o un problema con la absorción, pues esta va a estar disminuida. Pero no, pues... a ver, no. Depende del medio. O sea, ¿qué hace la epsidina? Ahorita que la mencionaste. Esta controla el metabolismo de hierro. Por ejemplo, si tenemos mucho hierro, esta se sintetiza y permite la degradación de lo que son las ferroportinas para que no haya salida de hierro. Otra vez, más despacio porque no te entiendo a la velocidad que hablas. Perdón. Que la epsidina se sintetiza cuando tenemos mucho hierro para que esto permita la degradación de los canales, ¿no? Que permiten la salida, que es la ferroportina. Otra vez estás yendo muy rápido, hija. Habla más despacio para que te podamos entender, más lento. No, Si hablas demasiado rápido no te puedo entender porque estás hablando muy rápido. Necesito que hables más lento para que te podamos entender, porque se te arrastran las palabras y es difícil entender lo que estás diciendo. a que la epsidina, impide la salida del hierro al permitir que endocitemos los canales de ferroportina y entonces prácticamente se queda dentro de la célula y ya no sale. Y entonces ya no llega a la circulación. Sí. Su trabajo es detener la absorción de hierro para limitar la posibilidad de desarrollar hemocromatosis, ¿no? Que es problemas clínicos por sobrecarga de hierro. Si te falta hierro, pues entonces no necesitas epsidina, eso está claro, ¿no? Sí. Pues aquí el asunto es, si el problema es aporte de hierro y te falta hierro porque no hay aporte, entonces va a estar baja tu saturación de transferrina, va a estar baja tu epsidina,
Y si el problema es un problema absortivo, porque tú habías dicho si el problema es absorción o el problema no es absorción, pero quiero que repitas eso que habías dicho para ver dónde está el problema. No, que yo había dicho que creo que la absorción iba a depender, ¿no? De la causa, porque yo había dicho, bueno, creo que si no hay hierro, pues debería aumentar la absorción, ¿no? Pero pues, ajá, Es depende correcto, de si está desaturada la transferrina, la absorción se va a incrementar, es cierto. Sí, sí, sí. Y entonces lo otro que yo decía es que, por ejemplo, si el problema tal vez es, no sé, por algún canal, ¿no? Que no pueda yo absorber el hierro, entonces dije, bueno, pues va a estar disminuida la absorción. Entonces depende, ¿no? Yo creo que la absorción va a depender. Bueno, el fenómeno de absorción se debería de ver, es que estoy tratando de ponerlo en términos claros. El fenómeno de absorción de hierro se favorece si la transferrina está desaturada y la hepcidina está baja. Entonces, lo que debería de pasar si tienes déficit de hierro o bajas reservas de hierro es que la hepcidina baje, la transferrina aumente y su saturación porcentual disminuya y que por lo tanto el hierro se absorba mejor. Esto es lo que debe de pasar, pero si tu problema es que tienes hepcidina cuando no la deberías de tener o hay un problema en los transportadores de hierro, en los canales transportadores de hierro, entonces pues no hay manera porque aunque te haga falta, hay dificultades para la absorción que son por disfunción de los mecanismos reguladores de la absorción. Eso es a lo que te estás refiriendo. Sí, sí, sí. Y entonces, aunque yo te dé hierro, pues se absorbe con dificultad, pues porque si hay hepcidina se absorbe con dificultad, o porque si los canales son inapropiados, porque hay alguna alteración de su estructura, pues igual. Ya sé a dónde estabas queriendo ir. Listo, muy bien. De hecho, eso leí que pasa por insuficiencia cardíaca. O sea, la anemia no lleva insuficiencia y también vi que, por ejemplo, la hepcidina perjudica aún más la insuficiencia cardíaca. Entonces, los pacientes con insuficiencia cardíaca hacen, pero no solo eso, en los pacientes que tienen enfermedades graves, crónicas, se incrementa la síntesis de hepcidina y por lo tanto hacen anemia o deficiencia de hierro del paciente crónicamente enfermo. Entonces es cierto lo que estás diciendo. Ok, ¿tenemos algo más de hierro? No, para esta parte de anemia ferropénica, no. O sea, la siguiente diapositiva es del siguiente tema. Bien, muy bien. A ver. Esa que Cor anémico lo vamos a ver después. Okay. Aguántame el tema. Qué bueno que lo tienes, pero lo vamos a ver después. ¿Qué pasa con la síntesis de hemoglobina? Entonces, ante la carencia de hierro, creo que eso es bastante corto. Sí, La doctor. clase va a ser corta a pesar de que son 2 temas. Dime qué tenemos. Ok, tenemos que la síntesis del grupo hemo va a estar condicionado por la cantidad de hierro que tenemos. Si no tenemos hierro, no va a ser posible unirlo con la protoporfirina 9. Entonces hay una síntesis inadecuada de este grupo hemo que a su vez va a hacer que se libere un HRI, que es un inhibidor de la transducción regulado por hemo. Esta molécula hará que ya no se sinteticen las moléculas de globina y también hará que ya no se sintetice un factor de transcripción que hacía que se produzca el grupo hemo al inicio. Entonces, si no tenemos en conclusión, si no tenemos el hierro, se va a inhibir tanto el grupo hemo, tanto como la globina, entonces ya no vamos a tener hemoglobina. Consecuencia número 1 en las características de los eritrocitos y en los hallazgos en médula ósea será que no tienes que tienes hipocromía, ¿no? Sí, sí. Pero hasta cierto punto, otra vez,
voy a decirlo otra vez, hasta cierto punto vas a tener hematopoiesis, en donde vas a estar formando quizás el mismo número de eritrocitos, pero con menos concentración de hemoglobina, concentración media de hemoglobina. ¿Sale? Eritrocitos pálidos, pero en número normal. Entonces, al principio de la anemia por deficiencia de hierro, tú lo que vas a encontrar es hipocromía, aunque no necesariamente un descenso significativo de la hemoglobina. Y microcitosis, por cierto, porque ante menor contenido de hemoglobina, también menor tamaño final del eritrocito. Característicamente habíamos dicho que la anemia por deficiencia de hierro es hipocrómica y microcítica según los índices eritrocitarios. Si este problema continúa, entonces también se va a inhibir la síntesis eritrocitaria, y es entonces que cae la hemoglobina y que vas a encontrar una anemia no regenerativa. Aquí hablamos, ¿cómo sabemos que una anemia es no regenerativa? Eso ya lo habíamos dicho en la clase anterior, cualquiera que me lo diga. Por la menor cantidad de precursores eritrocitarios En la médula en ósea. la médula. Y en la sangre, Menos reticulocitos. menos reticulocitos. Muy bien, lo están entendiendo. Eso es lo que hay que entender, porque los precursores no se ven en sangre, están en médula y hay que hacer un aspirado de médula. Pero los reticulocitos sí se ven en sangre. Entonces yo esperaría, después de que empiece, primero desciende la hemoglobina corpuscular media, después descienden los reticulocitos, después desciende la hemoglobina. Ese es como el histórico de cómo verían, aunque generalmente cuando el paciente tiene clínica de anemia ya le pasó todo lo anterior, ¿no? Y en la médula ósea vamos a encontrar un descenso del número de células que se están distinguiendo hacia la serie roja, porque falta, y la señal de eritropoyetina allá está, pero no hay precursor, no hay cómo sintetizar eritrocitos, porque no hay hierro para hacer la hemoglobina que los debe de rellenar. Y esto es lo que encontraríamos en médula ósea. Pregunta de razonamiento: ¿qué va a pasar después de que yo te dé hierro? ¿Qué vamos a encontrar en la médula ósea y qué vamos a encontrar en la sangre? Van a aumentar los precursores. Va a haber un aumento de reticulocitos. Primero se incrementan los precursores en médula ósea, y ya que pasan algunos días voy a encontrar un pico de reticulocitos, porque ahí viene el montón de eritrocitos nuevos que estaban esperando a ser fabricados. Apenas haya hierro disponible, llega el hierro, se fabrica la hemoglobina, se fabrican los eritrocitos, salen en masa a la circulación, y entonces tienes una elevación súbita de reticulocitos a los pocos días de la administración de hierro, que te habla de respuesta medular. Muy bien, gente. ¿Algo más que nos quieras decir? No, doctor, eso fue todo. Eso fue todo. ¿Hay algo que nos haya faltado, María Teresa del Toro, en función de la eritropoyesis? Pues ya se ha mencionado mucho, pero si quiere proyecta a ver qué podemos sacar de la... Muéstrame, ¿qué tal que le sacamos jugo? Acuérdense además que en el último póster van a tener que, ya no van a escoger ustedes que exponen, ¿eh? Todos tienen que saber todo, nomás para que estén listos. Bueno, pues para tener como que en cuenta cuánto tengo, los hombres tienen aproximadamente 55 miligramos por kilo de hierro y las mujeres 40. Y nosotros vamos a tener una pérdida diaria de 1 a 2 miligramos por día por la descamación que tienen las células epiteliales, mucosas y cutáneas. Y esta pérdida se tiene que compensar mediante la absorción de hierro de la dieta, que esté estrechamente regulada, como ya nos explicó nuestra compañera María Fernanda. Además de la sangre, ¿en dónde hay mucho hierro?
Puede ser en el hígado. Sí, hay algo de hierro en el hígado. Pero eso no explicaría la diferencia entre hombres y mujeres. En la mioglobina, en En el la músculo. mioglobina, en los músculos. Muy bien, en la masa muscular. Eso es correcto. Ok, y las mujeres también tenemos una pérdida en la menstruación de 20 miligramos aproximadamente. Lo cual haría pensar que las mujeres son más hábiles en la absorción de hierro que los hombres porque periódicamente requieren hierro adicional ante la pérdida. Pero sí, tienes razón. Eso también abona a que haya menos hierro. Muy bien. Sí. Bueno, el déficit de hierro, bueno, ya se comentó, ¿no? Que podría ser por disminución del aporte, por aumento de las necesidades o un aumento en la pérdida del hierro. Ahora, yo dividí en 5 fases la deficiencia del hierro, pero en general, es que también hablaba sobre la lepsidina, que, bueno, ya se mencionó, que las concentraciones bajas de hierro inhiben su producción, que la producción de lepsidina es sensible a la inflamación y a los factores liberados por los eritoblastos de la médula ósea, como por ejemplo mencionamos la clase pasada, la interleucina 6, sobre los hepatocitos, así como en la presencia de cuando tenemos una hematopoiesis ineficaz, vamos a tener un aumento de la cantidad de eritoblastos en la médula ósea. En el frotis de la sangre periférica aquí podemos ver cómo van a ser las células microcíticas, hipocrómicas, que vamos a tener concentraciones de eritropoyetina aumentadas, pero la respuesta medular va a estar mitigada por la deficiencia de hierro. Entonces, nosotros tenemos las señales para que se hagan más, pero como no tengo el sustrato, pues ¿cómo le voy a hacer para hacerlo, no? ¿Es correcto? Ok. Entonces, ¿quiere que hable de la deficiencia de hierro, cómo se va agotando, o eso ya quedó claro? Sí, no, síguele. Ok. Bueno, primero que nada vamos a tener un balance negativo del hierro en el cual mis necesidades o pérdidas van a rebasar la capacidad que tiene mi cuerpo para absorber el hierro de los alimentos. O el aporte, porque el puede aporte. ser por la capacidad o porque tú tengas toda la capacidad pero no tengas hierro en la dieta, ojo. O tengas hierro en la dieta pero no esté en las condiciones adecuadas para ser absorbido, hablando de cómo está entrando, en qué pH está entrando y todas esas cosas. Muy bien. Claro, y también esto puede ser consecuencia de diversos mecanismos fisiológicos como la hemorragia, el embarazo, donde la mamá pues necesita hierro para producir los eritrocitos fetales, y esto puede rebasar la capacidad que tiene la mamá para poder suministrarlo. Ahora, también puede ser porque hay lapsos de crecimiento rápido en la adolescencia, o como ya mencionó el doctor, por la ingestión insuficiente de los alimentos. Ok. Entonces, la ferropenia debe ser compensada por la movilización del hierro desde los sitios del retículo endoplásmico donde se almacena. En este lapso, ya hablamos de la compensación y que aumenta la absorción y que el balance negativo. Ahora, en este lapso van a disminuir las reservas del mineral, lo cual se va a reflejar en el nivel de la ferritina sérica o en la aparición del hierro, que digamos que es teñible, cuando podemos ver en los aspirados de médula ósea, que van a aparecer como que menos coloraditos, pues. Mientras existan los depósitos de hierro y puedan movilizarse, el hierro sérico y la capacidad total de fijación del hierro y además la concentración de la protoporfirina eritrocítica se van a mantener dentro de límites normales, mientras yo tenga con qué. Ahora, en esta etapa, la morfología y los índices eritrocíticos van a ser normales, pero después se va a empezar a agotar este hierro. El hierro sérico empieza a descender y la capacidad total de fijación del hierro va a aumentar de manera gradual, al igual que las concentraciones de la protoporfirina, como ya se explicó. Entonces, mientras el hierro sérico permanezca dentro de los límites normales, la síntesis de hemoglobina no se va a ver afectada, a pesar de que se reduzcan nuestros depósitos de hierro. Una vez que la saturación de la transferrina desciende del 15 al 20%, como aquí tengo una tablita, se altera la síntesis de la hemoglobina y se trata de un periodo que se llama eritropoyesis ferropénica o con déficit de hierro.
Entonces, en el examen de sangre se va a apreciar por primera vez a las células microcíticas en este punto. Y también se podrían observar, bueno, si tenemos así un supermicroscopio y todo, los reticulocitos hipocrómicos en circulación. Ahora, la hemoglobina y el hematocrito empiezan a disminuir en forma gradual, lo que Pero refleja eso ya... no es por el microscopio. Los reticulocitos no tienen que ver con el supermicroscopio. Estás entrando en o sea, lo estás haciendo muy bien, estás dando mucha información. Pero pues los reticulocitos dependen de la tinción. Se ok. distinguen porque la tinción que se hace es diferente y tiñe los residuos de RNA, y la tinción habitual de la médula de la biometría hemática no tiñe residuos de RNA, y por eso no permite distinguirlos en tinción normal. Pero eso no es una cuestión de la potencia del microscopio, es una cuestión de la tinción correcta. Ok, doctor, muchas gracias. Y bueno, ya que la hemoglobina y el hematocrito empiezan a disminuir de manera gradual, ya se refleja la anemia ferropénica, que en este momento la saturación de nuestra transferrina va a ser del 10 al 15%. Cuando hay anemia moderada, es decir, que nuestra hemoglobina esté de 10 a 13 gramos por 100 mililitros, la médula ósea va a permanecer hipoproliferativa. Y en casos de anemia grave, ya que mi hemoglobina esté de 7 a 8, se van a agravar más la hipocromía y la microcitosis. Y en el frotis sanguíneo ya vamos a poder ver células blanco y eritrocitos de forma normal, que son los famosos poiquilocitos. Y la médula eritroide cada vez se va a volver más ineficaz. En consecuencia, con una anemia ferropénica grave que sea prolongada, en lugar de la hipoproliferación en la médula ósea puede ocurrir hiperplasia eritroide. Pero muy temprana, en donde las células no maduran porque no pueden sintetizar hemoglobina hasta que les des el hierro. Ahora, las cifras que estás manejando de hemoglobina son relativas, porque uno tiene que entender que las cifras de hemoglobina, como están moduladas, o la eritropoyesis está modulada por hormonas y está modulada por altitud o por disponibilidad ambiental de oxígeno. Entonces hay variación en las cifras normales de hemoglobina. Hay valores normales para hombres y valores normales para mujeres adultas, que son diferentes. Hay valores normales diferentes que no vienen en sus libros de texto de fisiología casi nunca, en función de la altitud, porque la altitud sobre el nivel del mar modifica la densidad del aire y por lo tanto las moléculas de oxígeno que entran en cada movimiento respiratorio, por aquello de que en la altitud mayor están más separadas. Y entonces hay variaciones hasta de 2 o 3 gramos de hemoglobina si comparas las cifras de hemoglobina esperadas al nivel del mar versus las que esperas a más de 2.000 o más de 3.000 metros. Y también hay variaciones de la hemoglobina en función de la edad, en la edad pediátrica, en donde el neonato, como estuvo sometido a hipoxia porque respiraba a través de la placenta de la mamá, entonces tiene cifras de hemoglobina muy altas, hasta de 19 o 20, que caen rápidamente en el transcurso de las primeras semanas o meses, hasta el tercer mes llegar quizás a 11. Y luego, cuando se acercan a la adolescencia e inician las hormonas a sintetizarse, las esteroides sexuales, se incrementa la cifra de hemoglobina en respuesta a ese estímulo hormonal, tanto en hombres como en mujeres, pero más en varones que en mujeres, por el efecto estimulante de la eritropoyesis que ya se describió para la testosterona. ¿Okay? Entonces, estás dando datos generales que aplicarían a un adulto genérico sin género para las cifras de hemoglobina, pero hay que entender que hay todos estos matices en la interpretación de la cifra de hemoglobina para considerarla normal o no.
Y todavía, ya que trajiste a colación a las embarazadas, es cierto que las embarazadas tienen una demanda incrementada de hierro por la eritropoyesis fetal, pero también es cierto que las embarazadas retienen líquidos por intravasculares, por cuestiones propias de las hormonas producidas en el embarazo, lo cual tiene que ver para mejorar su gasto cardíaco, bueno, otras cosas que sería muy largo explicar. Y esto diluye la sangre y por lo tanto causa un cierto grado de anemia dilucional por la retención de líquidos, lo cual hace otra vez que las embarazadas tengan cifras de hemoglobina ideales, más bajas que las no embarazadas. Y nada de esto sale en sus reportes de laboratorio. Es decir, y esto es aprendizaje para la vida, no va a salir en su examen. Cuando ustedes ven un reporte de una biometría hemática, los laboratorios tienen unos valores normales o de referencia impresos en la hoja que ahí están y que no están ajustados ni para la edad, ni para el género, ni para la altitud, ni para el potencial embarazo. Entonces, cuando ustedes tienen un paciente que sale del adulto promedio, tienen que ir a buscar los valores normales del laboratorio para entender si lo que les están reportando realmente es normal o realmente es anormal, independientemente del valor de referencia que les ponga el laboratorio. ¿Estamos claros con esto? Sí, doctor. Ok. ¿Qué más tenemos? Ah, una fotito. Ay, un mega cariosito, mi célula favorita. Mira eso, qué bonito él. Y ya, no tengo más de este tema. Lo que sigue es core anémico. A ver, hablemos de core anémico, láncense los que tengan algo. Denme 5 minutos de receso y nos vemos. Ok.
estoy de regreso. Oigan, por cierto, el lunes no veo cómo vayamos a poder tener clases, a menos que la tengamos a las 7 y aún así de la noche. Y aún así les tendré yo que confirmar si se puede o no se puede. Porque van a operar a mi esposa el lunes y la verdad es que la quiero más a ella que a ustedes. Entonces tengo que estar allá. Entonces esténse pendientes del chat para ver si la clase queda el lunes a las 7 de la noche o si está medio compleja la cosa, el martes igual a las 7 de la noche, porque sé que el martes ustedes no tienen horario libre a las 11 de la mañana. Entonces solo para que lo vayan tomando en cuenta. Sigamos a ver qué tenemos de core anémico. Ok. Ok, bueno, en core anémico, ¿qué es lo que va a contestar a nuestra pregunta relacionada con el eritropoyesis? Bueno, la principal causa de anemia probablemente sea el fallo renal generado por la función cardíaca deteriorada, con reducido gasto cardíaco y vasoconstricción renal que nos lleva a una isquemia renal prolongada. Esto va a causar daño renal y disminuye la producción de eritropoyetina en los riñones. Sin embargo, leí que no todos los pacientes con insuficiencia cardíaca y anemia tienen fallo renal, a pesar de que es una triada o un círculo vicioso. Desde el punto de vista cardiovascular, decía que no había anemia sintomática, por lo cual era difícil como que detectarla en un principio. De manera que... ¿Por qué si tienes anemia importante, cómo es que podrían ser no sintomática? Una causa podría ser el mecanismo compensatorio de que se desplaza la curva de disociación o 2-hemoglobina a la derecha. Entonces la hipoxia no es tan fuerte. Un elemento es ese. La curva de disociación de la hemoglobina compensa hasta cierto grado la anemia. ¿Qué más? Porque hay más. ¿Qué otros mecanismos compensadores entran en juego cuando hay disminución de la hemoglobina? Igual leí que hay una disminución de la poscarga porque disminuyen las resistencias periféricas. ¿Y eso en qué redunda o a qué conduce? Es correcto, pero ¿a qué conduce? Que aumenta el gasto cardíaco. Claro, a que aumente el gasto cardíaco. ¿Cómo se aumenta el gasto cardíaco? Esto tiene dos respuestas que yo quisiera escuchar y a lo mejor hay más, pero dos que están en mi mente en este momento. ¿Cómo es que se aumenta el gasto cardíaco? Pues una se me ocurre porque aumenta el trabajo del ventrículo izquierdo y otra podría ser por aumento del retorno venoso. No, pero cuando tú hablas aumenta el trabajo del ventrículo izquierdo, ahí residen las dos que yo quiero escuchar, pero hay que dividir el trabajo del ventrículo izquierdo en dos. Entonces creo que podría ser porque aumenta la fracción de eyección. Aumenta, sí, la fracción de eyección o el volumen latido, sí, correcto. Más el volumen latido que la fracción de eyección, pero sí, las dos generalmente van de la mano. ¿Y la otra? La frecuencia cardíaca. Porque aumenta la frecuencia cardíaca, claro. Esas son las dos maneras básicas de aumentar el gasto cardíaco. O aumentas la frecuencia cardíaca, o aumentas el volumen latido, o aumentas ambas cosas, y con eso vas a sacar el incremento del volumen latido minuto, ¿no? Del volumen minuto, perdón, que es la manera en la que se mide el gasto cardíaco. Entonces, si yo tengo cierto grado de anemia, sobre todo, tomemos nota de esto, si la instauración de la anemia es gradual, porque si es repentina, los mecanismos no responden tan rápido y el paciente se va a poner muy mal. Por eso a veces cuando vas y donas sangre,
Cuando te paras, te medio mareas. Porque no son los únicos, también hay que echar mano, y además del grado de anemia que tienes, está la hipovolemia que entra en juego, y entonces tienes estas de cosas de descompensación, y hay que echar mano de la reserva de la capacitancia venosa que se contrae y no necesariamente ocurre rápido, y entonces tienes estos mareos que te dan, ¿no? Pero si el paciente tiene, qué sé yo, sangre oculta en evacuación y entonces no se da cuenta, como cuando tienes parasitosis y entonces vas sangrando pero no lo ves y se consume tu reserva de hierro y sigue aquello avanzando gradualmente, entonces existen mecanismos compensatorios que incluyen el incremento, la desviación de la curva de disociación de la hemoglobina que dijo Ethan, la frecuencia cardíaca que dijo Alejandro, y el volumen latido o fracción de eyección que dijo Dara, que van a compensar de alguna manera, porque tenemos menos eritrocitos, pero si dan más vueltas, igual transportamos el mismo oxígeno, ¿no? Esencialmente esa es la lógica del mecanismo compensador. Entonces el paciente puede desarrollar una anemia relativamente importante sin que se canse. De hecho, estos mecanismos adaptativos son tan eficaces que los pacientes que yo atiendo, pues luego andan con 8 y 7,5 de hemoglobina, alegres, y ni taquicardia casi tienen, porque la compensación obra en gran medida con su fracción de eyección o volumen latido, ¿no? Y con su disociación de la hemoglobina tienen 85, 90 de frecuencia cardíaca, y les tomas la biometría y tienen 7.4 de hemoglobina, y la verdad es que yo con eso me estaría muriendo porque yo manejo 16 o 15, pero ellos no, están alegres y frescos como una lechuga, ¿no? Porque hay cambios compensatorios, es a lo que se refiere cuando estaba diciendo María Teresa, creo, que pues el paciente puede tener anemia sin manifestaciones clínicas, hasta que se supera la capacidad compensatoria y entonces empezamos con problemas. Síguele en donde te Doctor, dejé. Dígame. igual un mecanismo compensatorio sería la liberación de metabolitos vasodilatadores en los coronarios que permiten un aumento de la perfusión miocárdica en diástole, ¿no? No, claro. La posibilidad de incrementar la fuerza de contracción del corazón y por lo tanto el volumen latido y la fracción de eyección se da en virtud de que se dan metabolitos en sustancias vasodilatadoras, óxido nítrico, a nivel miocárdico para garantizar la perfusión miocárdica adicional que le permite incrementar su fracción de eyección. Lo cual es particularmente importante porque dado que hay poco oxígeno necesitas más perfusión. Todo esto es correcto. Permítanme un momentito. Estoy en clases. ¿Qué pasó? Te recomiendo que te pongas la que te den cuando te la den y donde te la den. Ay, problemas y más problemas. Decíamos, sí, la vasodilatación garantiza la perfusión miocárdica que permite lograr el incremento de gasto cardíaco que es necesario para compensar la anemia. Síguele, doctora. Ok, voy a moverlo tantito para ver mejor el círculo. Ok.
Vamos a hablar sobre la interrelación que hay entre la anemia y la insuficiencia cardíaca. Yo creo que este círculo ejemplifica muy bien las cosas, ¿no? La anemia puede causar Oigan, hipoxia todas sus tisular. diapositivas están subidas a algún lado. Creo Porque que sus no. diapositivas son esencialmente, todas las que han puesto, porque sus diapositivas son esencialmente los apuntes para estudiar para el examen. Están subidas a algún lado. Creo que no, doctor. ¿Las pueden recolectar y subir? Sí, claro Aquí que en sí. la plataforma. Me las pueden mandar en un paquete. En Porque un si link les común. viene conviniendo que yo las vea como fuente de inspiración para elaborar las preguntas, ¿no les parece? Sí, re bien, doctor. No, pues hagamos eso, ¿no? Sí. Ok. Bueno, la anemia puede causar hipoxia tisular. Perdón, ver, Regina, ¿qué ¿puedo pasó? decir algo rápido? Sí. Doctor, lo que mencionó hace rato de que no podíamos el martes, mis clases de química acabaron esta semana y ya no voy a tener. No sé si alguien más está ocupado, pero pues si quiere considerar la clase para el martes a las 11. Les aviso en el chat, si nadie más tiene impedimento, que me avisen. Si alguien tiene impedimento, que avise ahorita. Si no, entonces les aviso en el chat. ¿Sale? Ok. Bueno. Ok. Sigamos. Ok. Ya sabemos entonces que disponemos martes a las 11 en todo caso. La anemia puede causar la hipoxia tisular que se acompaña de acidosis láctica y vasodilatación. Esta vasodilatación puede descender la presión arterial media activando el sistema nervioso simpático, es decir, iniciamos la actividad simpática, lo que puede darnos la liberación de catecolaminas y además, como el simpático da vasoconstricción sistémica y renal, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ambos sistemas van a actuar sinérgicamente en la vasoconstricción periférica y esto va a producir retención salina. Esto favorece la liberación de la vasopresina, que es presora, sinérgica y causante de la retención hídrica. En grados más severos puede producir... Que por cierto, perdón, la retención hídrica te aumenta la precarga que ya habían mencionado, lo cual indirectamente también participa en el aumento del gasto cardíaco. Sí. Aunque paradójicamente habrá que tomar en cuenta que la retención hídrica, llegado un punto en donde sobrepasas los mecanismos compensadores, obra en contra porque diluye la sangre y agrava la anemia. No sé si esto tiene sentido. Sí, doctor. Claro, entonces ojo que los mecanismos compensadores son buenos mientras compensen, pero cuando los superas acaban por ser una bola de nieve. Esto lo vimos en sepsis, lo estamos volviendo a ver ahorita y hay que entender e interiorizar que en muchos sentidos los mecanismos compensadores están padres, pero para un rato, pero cuando les ganas aquello se puede poner muy complejo. ¿Sale? Sí. Síguele. Entonces, en grados más severos produce disminución del flujo renal y del filtrado glomerular. También tenemos lo de la retención de líquido y sodio, aumenta el volumen plasmático, aumenta el volumen extracelular, aumenta el trabajo de carga, precarga y poscarga. Aumentando el diámetro ventricular, vamos a tener disfunción y remodelación del ventrículo izquierdo, que nos puede llevar a hipertrofia del ventrículo izquierdo y muerte celular, empeorando la insuficiencia cardíaca y regresándonos a la anemia. Y es un círculo vicioso porque todas estas, esta es una como cascada de consecuencias. También tenemos que tomar en cuenta el efecto trófico que va a tener la eritropoyetina en la prevención de la apoptosis de los miocardiocitos, así como en la revascularización miocárdica. El déficit de eritropoyetina puede determinar efectos importantes de remodelado, y esta eritropoyetina es necesaria para que se mantenga la viabilidad del miocardio durante la anemia. El propio miocardio en fallo, a través de la secreción de las citocinas que ya vimos, como el factor de necrosis tumoral alfa, puede ser a su vez causa de aún más anemia, completando este círculo de retroalimentación con resultados negativos. Entonces, la anemia en pacientes con insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica es consecuencia de una combinación de varios factores.
que, bueno, aquí los tenemos representados, que puede ser la ferropenia existente por un déficit de la ingesta, ya sea por eso o por mala absorción o por pérdida asociada al tratamiento con antiagregantes o anticoagulantes. También tenemos que puede haber un descenso de la eritropoyesis secundario a la reducción de la eritropoyetina asociada a la enfermedad renal crónica y a la utilización de los YECAS, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Y puede ser también el estado inflamatorio propio del síndrome cardiorrenal por producción de citoquinas y altas concentraciones de epsidina que condicionan a una menor absorción del hierro. Puede ser por hemodilución, que es por retención de agua y sodio. De hecho, no puede ser, sino que todos estos coexisten habitualmente. Sí. Entonces, la epsidina decía que también es probable que tenga un papel relevante en la anemia porque es un regulador homeostático del hierro en su absorción intestinal y su transcripción se induce en los procesos inflamatorios esencialmente por las interleucinas como la 6 y por este Ya mecanismo. dije hace rato, pero vuelvo a decir, es esperado que un paciente con una enfermedad relativamente grave presente en los próximos días o semanas un descenso de la hemoglobina, incluso aunque haya sanado. Es decir, si a ti te da una neumonía esta semana, vas a tener en la próxima semana un descenso de la hemoglobina porque se van a morir tus eritrocitos que ya tenías gradualmente por la edad de sus eritrocitos y no van a venir los nuevos a la misma velocidad porque el tener una neumonía te llevó a la síntesis de interleucina 6 que te llevó a la síntesis de epsidina que comprometió la absorción de hierro a nivel intestinal. Y como la vida media de los eritrocitos es de 120 días, el impacto de que tú en la semana que tuviste neumonía no hayas fabricado bien eritrocitos porque te faltó hierro, porque además no es el único mecanismo inhibidor, ahorita voy a decir algo más, pero es uno de ellos, entonces hace que tú tengas una caída de la hemoglobina en los días subsecuentes que te va a llevar a lo mejor 2 meses en lograr recuperar nuevamente. El otro elemento que favorece la anemia del paciente grave o del paciente crónicamente enfermo, pero del paciente grave, sobre todo en cuestiones infecciosas que disparan la cascada de citoquinas proinflamatorias, es que el precursor de los eritrocitos y el precursor de los granulocitos, es decir, de los neutrófilos y de los macrófagos y de los monocitos, pues es lo mismo, porque la primera división que hacen las células madre es hacia el linaje linfoide o el linaje mieloide. Y una vez que están en linaje mieloide, todavía se pueden dividir o derivar hacia hacia serie roja o se pueden derivar hacia serie granulocítica. Y si yo tengo un proceso infeccioso como la neumonía que dije, se van a desviar las células madre hacia granulocitos porque los necesitas porque tienes un proceso infeccioso, que es lo que hace que se te eleven las bandas y todo eso cuando tienes una infección bacteriana, pero eso va en detrimento de la síntesis eritrocitaria, aunque tengas con qué fabricar, porque tus células madres se están desviando preferentemente hacia serie granulocítica porque las citoquinas proinflamatorias están mandando eso. Y por eso también es una explicación adicional o un fenómeno que se suma al hecho de que los pacientes que tienen un episodio de enfermedad grave van a presentar una caída de las cifras de la hemoglobina por más de un mecanismo. ¿Tiene eso sentido? Sí, doctor. Ok, síguele. Ok, y bueno, ya para terminar, la anemia de la insuficiencia cardíaca suele ser leve, persistente y adaptativa, por lo que sus efectos serían análogos a los de una hemorragia ligera y de escasa pero prolongada repercusión hemodinámica, porque el riñón tiene que ahorrar volumen según la cantidad de líquido perdido y producir hematíes según la cantidad perdida, pero no más. Entonces, él va a ser capaz de discernir qué proporción voy a conservar de líquido y voy a producir nuevos hematíes.
Entonces, hay una cadena de señales y mecanismos que aumentan la eritropoyetina endógena. Como ya vemos, se basa en dos factores transcripcionales activables por hipoxia, que es el HIF1, que hablamos la primera clase, donde se iba a activar mediante A ver, fosforilación. permíteme, acaba de estallar algo en mi cerebro. Tú estás diciendo que el paciente que tiene insuficiencia cardíaca va a desarrollar anemia, y es que esto tiene dos visiones. El paciente que tiene insuficiencia cardíaca va a desarrollar anemia, el paciente que tiene anemia grave va a desarrollar insuficiencia cardíaca, pero son dos harinas diferentes. Que tú estás diciendo es importante y dijiste, el riñón tiene que discernir, y fue una cosa muy ilustrativa, para explicar fenómenos antes de nombrar moléculas. El riñón, dijiste, tiene que discernir cuánta agua voy a retener y cuánta eritropoyetina realmente necesito, ¿no? Sí, doctor. Y acaba por un desbalance en donde el paciente queda anémico a consecuencia de la insuficiencia cardíaca. Ahora recordemos, el hecho de que el paciente tiene insuficiencia cardíaca compromete de cierta manera la perfusión renal, y porque hay poco gasto cardíaco, y una de las respuestas es incrementar la retención de líquido para aumentar la volemia, para que con esto se perfunda bien el riñón. Y es entonces que el paciente al tener insuficiencia cardíaca acaba con sobrecarga de líquidos para lograr una buena perfusión renal, porque si no el riñón protesta y ajusta en función de, eso ya lo vimos, ¿no? Y por lo tanto el paciente se hemodiluye, y esto compromete las cifras de hemoglobina. Pero el hecho de haber incrementado la volemia hace que la perfusión del riñón sea normal, y requiere un menor incremento, es decir, aunque se incrementa la síntesis de eritropoyetina y se incrementa la retención hídrica, la magnitud de la retención hídrica es mayor que la síntesis de eritropoyetina, y por eso el paciente acaba en la insuficiencia cardíaca con una anemia leve, que en muchos sentidos es dilucional. Es decir, si yo le mejoro la función miocárdica al paciente, lo cual se hace con fármacos, digamos, qué sé yo, con digoxina, y mejoro la fuerza contráctil del corazón, lo que voy a obtener es una mejor perfusión renal, que va a redundar en que el riñón se deshaga del agua excedente porque ya no la necesita, lo cual va a incrementar la hemoglobina a los niveles normales. ¿Ya me entendieron este punto? Sí, doctor. ¿Sí? Entonces, en muchos sentidos, el paciente que tiene insuficiencia cardíaca y tiene anemia, tiene una anemia dilucional porque retuvo agua que diluye a los eritrocitos en más agua, y por eso la cifra de hemoglobina por decilitro, que es una medida de concentración, cae. Voy a voltear la tortilla y luego te dejo seguir. También dije que la anemia grave puede llevarte a insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque uno puede compensar la anemia hasta cierto punto, como ya nos habías mostrado en el círculo vicioso, aumentando la fuerza de contracción del corazón y aumentando la frecuencia cardíaca. Pero si uno incrementa, y ya lo vimos en taquicardia, demasiado la frecuencia cardíaca, acaba por no tener un buen llenado de cavidades y acaba por comprometer el gasto cardíaco. Entonces la taquicardia es compensatoria hasta cierto punto, ¿no? Entonces, si uno baja demasiado la cifra de hemoglobina, por la razón que sea, pienso en mis pacientes leucémicos con 2 de hemoglobina, entonces la cantidad de oxígeno que le llega al miocardio ya no es suficiente, y por lo tanto ya no se puede dar aquel mecanismo compensador, aunque se hayan vasodilatado, lo que se haya vasodilatado con óxido nítrico, ya no se va a dar esta fuerza de contracción del corazón incrementada que favorezca el incremento del gasto cardíaco, como nos había dicho Alejandro. Por lo tanto, el paciente cae en insuficiencia cardíaca a consecuencia de la falta de hemoglobina. Entonces, ojo, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca asociada a anemia, esta tiene dos interpretaciones. La que ustedes están presentando, que es el insuficiente cardíaco desarrolla anemia, y estas razones por las que eso ocurre.
Y la otra manera de verlo es la anemia grave acaba por pegarle al corazón a un grado tal que deja de ser capaz de compensar o de ser suficiente y por lo tanto se vuelve insuficiente por las condiciones de déficit de hemoglobina. ¿Estamos claros con eso? Sí, doctor. No los revolví. No. De todos modos voy a volver a ver la clase. Sí, para que entendamos, si yo tengo 2 de hemoglobina, no hay taquicardia que alcance. Si tengo 2 de hemoglobina, pues acuérdense que la compensación de la anemia incluía fuerza contracción del corazón incrementada, pero ¿cómo va a ser eso del corazón si no tiene oxígeno porque solo tiene 2 de hemoglobina y acabas por falla cardíaca por anemia? Eso también puede ocurrir y es el inverso de lo que tú estás presentando. Todo lo que estás diciendo está bien. Yo quería además que vieran que hay otra perspectiva en donde coexisten anemia e insuficiencia cardíaca, pero en donde es al revés, la anemia es la causa de la insuficiencia y no al revés. Eso pasa en la falla medular por leucemia, en la anemia plástica, en el sangrado grave, en los pacientes que tienen parásitos de los que causan pérdida aguda de sangre, todos esos casos. Síguele. Sí, doctor. Y bueno, yendo a las moléculas, HIF-1, que es este factor inducible por hipoxia, sí va a activar mediante fosforilación. Recordemos que había una prolina, todo eso que comentamos en la primera clase, en condiciones de hipoxia. Y esto es muy importante porque este factor va a transactivar más de 70 genes, pero pues obviamente los 70 son importantes, pero vamos a hablar de 4 que son muy relevantes, que es la transferrina, que es el que da lo de la oferta del hierro a las células eritroides, el factor de crecimiento del endotelio vascular, que va a ser cofactor en la estimulación de estas mismas células y es determinante en la angiogénesis y en la perfusión tisular, el de la tirosina hidroxilasa, que se encarga de la síntesis de dopamina, y de la óxido nítrico sintasa, que también ya estaba mencionando el doctor, el papel vasodilatador del óxido nítrico, en el mantenimiento de la presión arterial, normal bajo el efecto Ojalá potencial. que esto que estás diciendo se quede bien grabado porque te va a explicar un montón de fenómenos. Por ejemplo, y perdón que yo me salga otra vez del huacal, pero en estados de hipoxia es cierto que hay proliferación vascular, sobre todo en etapas prenatales. Pienso, por ejemplo, en la formación de la retina. Pero en cualquier caso, tejidos crónicamente hipóxicos van a tener, sobre todo a menor edad, esto es más frecuente, desarrollo de nuevos vasos que favorezcan la mejora de la perfusión. Entonces, la hipoxia induce a angiogénesis y la hipoxia induce vasodilatación, que tú lo dijiste con óxido nítrico. Y esos son fenómenos interesantes, porque a lo mejor cuando estudies otras enfermedades vas a entender cosas en virtud de que acabas de aprender esto. Síguele. Sí, doctor. Y ya para terminar, en los pacientes con una insuficiencia cardíaca más grave, al reducirse el flujo renal, la tensión del oxígeno peritubular disminuida, este sería el estímulo principal que va a tener el cuerpo para poner en marcha la producción de eritropoyetina. Y así con esto pues cerramos ya todo el concepto Todo de el círculo. Sí. Ok, ¿hay algo más o ya acabamos? Yo siento que ya acabamos, pero no lo sé. Pues siendo así, esperemos a que me den, a ver si hoy o mañana, los temas de neuro. Yo creo que mañana van a estar las preguntas, los temas de neuro. Entonces, ¿qué es el tema que sigue? Disfunción sistema nervioso central. Ahí Dios los bendiga porque mi peor área del conocimiento es la neurología. Así que de una vez me disculpo por las deficiencias que vamos a tener allá. Yo les recomendé que me junten todas sus diapositivas y les voy a recomendar algo más. Hagan trueque con los otros salones.
porque así como ustedes pueden armar una carpeta muy bonita con todas las diapositivas de los temas que se han presentado, ellos probablemente tienen otros materiales que les van a ayudar a repasar con una visión diferente. A lo mejor tienen PowerPoint, a lo mejor tienen presentaciones, a lo mejor tienen artículos. Estoy seguro que el del doctor Melgar tiene artículos porque siempre nos cachetea con artículos para cualquier cosa. Pero apóyense entre los 4 salones, hagan intercambio de información, porque en realidad en muchos sentidos a ustedes les han construido la licenciatura en medicina como una competencia, pero en realidad si todos aprenden más, la competencia sigue existiendo, pero es positiva, porque entonces se empiezan a dar material entre ustedes y todos crecen con más información y podrían seguir compitiendo si les interesa la competencia del promedio. Pero no se trata de una competencia en donde yo tengo una información que no te doy para que a mí me vaya mejor que a ti, sino que se trata de vamos a compartirla y a ver realmente quién lo puede hacer mejor con todos los recursos a la mano. Entonces, en virtud de eso, intensamente les recomendaría que hagan un cuadernillo digital, obviamente, con todo lo que ya presentaron. Háganme favor de hacérmelo llegar, les va a convenir. Igual si me lo hacen llegar, se lo digo a los otros profesores y a lo mejor eso les ayuda a que tengamos más fuente de sacar las preguntas justo de lo que se tocó en clases, y hablen con los otros grupos y pídanles apuntes por apuntes, ¿no? Para que todos pues la hagan mejor. Nos vemos potencialmente el martes. Doctor, Dígame, Caldero. ¿quién va a hacer el examen? ¿Qué doctor lo va a hacer? ¿Por qué es importante esto? Pues no sé, me preguntaron o sea, me dijeron que lo pregunte, pero no sé, la verdad. Es No lo sé. de menos, el examen va a ser como sea, o como tienes maneras diferentes de prepararte según el profesor que sea autor, o es nada más para que sepas si debes de tener poco o mucho miedo, no entiendo. Lo último, porque ciertos profesores hacen preguntas más difíciles, por eso. Tú repasa y ya. Prepárate lo mejor posible. Ok, doctor, ¿sabe? Desea lo mejor, pero espera lo peor. Claro, eso siempre conviene. No, pues sí. No te guades, sí. Está bueno, nos vemos. Bueno, Muchas doctor. gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.